doctor, sí se mueve. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a concluir con el tema de músculo esquelético, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado y cómo se manejan estos diferentes tipos de patologías. Hablamos de la enfermedad común, de los métodos de diagnóstico, hablamos de el trauma, los diferentes tipos de fracturas, y hoy concretamos con las otras patologías que se presentan de acuerdo a edad en los pacientes. Una forma de clasificar las fracturas y de tener un mejor organigrama es el siguiente. Las fracturas se pueden clasificar según su etiología. Fracturas habituales. Las fracturas habituales son aquellas que ocurren por un accidente. Se cayó de unas gradas, se deslizó, etc. Las fracturas por insuficiencia patológica son aquellas que se presentan de acuerdo a ciertas edades o a ciertas enfermedades, como ser hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, insuficiencia renal, cáncer de paratiroides, osteoporosis, etc. Otro factor etiológico puede ser por fatiga o estrés. Fatiga o estrés son aquellas que ocurren por movimientos repetitivos que no permiten el reposo adecuado del tejido muscular, tendinoso o óseo para su recuperación. Por lo tanto, dejan lesiones de microtrauma que se manifiestan posteriormente como una secuela. Según su mecanismo de producción, en directo o indirecto. Directo es que vengo yo o alguien me tira un ladrillo y me pega directamente en el brazo y me lo fractura. Ese es directo. Indirecto es que yo estoy haciendo otra actividad y secundariamente a esa actividad me provoca una fractura. Estos mecanismos indirectos pueden ser por tracción. Por ejemplo, voy corriendo y alguien me trata de agarrar la mano y al tratar de agarrarme la mano provoca una tracción. Esa tracción, dependiendo de mis factores físicos, mi edad y todo, puede generar una presión que puede provocar una fractura a nivel de un cóndilo, en el hilo de cráneo, puede ser en la muñeca o puede ser en el mismo hombro. Por flexión es cuando hago un movimiento que provoca que mi flexión aumente más allá de lo normal. Por cizallamiento, estas fracturas son ocasionadas por movimientos continuos y de desaceleración, por ejemplo, en un volcamiento. Que el carro dando vueltas y yo voy golpeando y rebotando y rebotando. Por torsión, un ejemplo de torsión podría ser que yo estoy en un partido de fútbol y que en el lugar donde haya caído la pelota haya un hueco debajo de la pelota. Y cuando yo le voy a pegar a la pelota para levantarla, mi pie se impacta con el hueco, pero como yo voy a gran velocidad, al impactar mi pie y detenerse con desaceleración, doy una vuelta y mi pie se rota. Y esa torsión es la que puede provocar las fracturas en espiral. Según el grado de exposición, en abierta o cerrada. Lo que dice el grado de exposición es si rompió piel o no rompió piel. Según el patrón de interrupción, que puede ser completa o incompleta. Este patrón de interrupción se ve con más frecuencia en paciente pediátrico, que puede tener fracturas incompletas. Ya las vamos a ver en un rato. Y según su estabilidad, como lo vimos ayer, las estables, la transversa y la oblicua, las inestables, la espiral y conminuta. Teniendo como base ese pensamiento, vamos a ver algunas lesiones que se presentan de acuerdo a la edad. Y aquí tenemos las fracturas en los niños, ¿verdad? Hay 4 tipos de fracturas generales en los niños y son las siguientes. La fractura de torus, la fractura de tallo verde,
la fractura del cartílago de crecimiento y la fractura metafisiaria. Empezaríamos con la fractura de toros. La fractura de toros ocurre, un ejemplo, cuando un niño viene, corre y se cae y se detiene con sus manos. Hay una fuerza que ejerce el radio del cúbito hacia abajo y otra fuerza que ejerce la muñeca hacia arriba. Entonces, el punto de mayor compresión sería el extremo distal del radio del cúbito. Este extremo distal, por la fuerza que ejerce de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, esa área sufre un impacto provocando que se estalle de forma lateral. Ese estallamiento provoca ruptura cortical y asemeja la imagen de un bambú, ¿verdad? Si ustedes han visto un bambú, hay nudos entre los tubos de bambú, hay nudos. Esos nudos están más ensanchados que el diámetro normal del bambú y a eso le podríamos decir que es una fractura de torso. Exactamente es lo que se va a ver en un hueso con una fractura de este tipo, un ensanchamiento a ese nivel. La fractura en tallo verde es como su nombre lo dice, es como cuando ustedes agarran el tallo de una flor y lo rompen. Al romperlo solo se rompe un extremo y el otro no se rompe. Y es difícil que lo puedan romper del mismo lugar. Solo que agarren una tijera, de lo contrario no lo van a romper. Por eso se llama tallo verde, porque solo un segmento se rompe y el otro no. Eso forma angulaciones en este tipo de fracturas. Ya vamos a ver imágenes. La fractura del cartílago de crecimiento ocurre por un impacto directo y por diferentes mecanismos también de la región epifisiaria. La región epifisiaria es donde está el cartílago de crecimiento y es justamente de ahí donde crece el hueso. Si se fractura este cartílago y no se repara adecuadamente, el hueso puede dejar de crecer y generar un acortamiento. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que esta fractura es de mucho cuidado. La fractura metafisiaria. La fractura metafisiaria es una fractura que ocurre en la región anterior a la epífisis y que generalmente provoca una fractura de impactación entre la epífisis y la metáfisis con angulaciones. En algunas ocasiones puede provocar hasta desplazamientos. Aquí tenemos una imagen de una fractura que corresponde a esta imagen y es una fractura supracondilia, que prácticamente es una fractura metafisiaria, en donde ustedes se fijan la epífisis, parte de la metáfisis, se rompió, se desplazó y se cabalgó. Este definitivamente es un proceso quirúrgico porque va a requerir anestesia general, relajantes musculares para llegar este fragmento hasta acá, alinearlo y ponerle pines. Y después ponerle una canal o un protector de yeso de fibra de vidrio, dependiendo de lo que quieran utilizar. Entonces son fracturas complicadas. Aquí tenemos una fractura de toros. Miren, hay un ensanchamiento, ya no es lineal, sino que hay un ensanchamiento o abombamiento de este extremo y de este otro extremo. Aquí está el abombamiento, aquí está el abombamiento. Esto es una fractura de toros. Esta fractura de toros también pueden tener angulación. En esta proyección no se mira angulada, pero en la proyección lateral sí puede estar angulada. Lo que hay que ver si es un adulto, en este caso no es un adulto, es un paciente pediátrico, que no tenga más allá de los 15 grados. Si tiene más de 15 grados, entonces hay que movilizarla y alinearla. Si tiene menos de eso, se puede poner el yeso y estuvo.
Si es un paciente adulto, que no tenga más de 5 grados. Esta es una fractura en tallo verde, donde la ruptura está a nivel de esta cortical, la otra está íntegra. Hay que ver la angulación. Muchos ortopedistas deciden, si tienen 10 grados, solo le ponen un cilindro de yeso o de fibra de vidrio y se acabó el problema porque se va a remodelar. Otros deciden fracturar para convertirla en una fractura transversa y después alinearla y ponerle yeso. Eso es una decisión particular de cada especialista. Aquí tenemos una fractura del cartílago de crecimiento realizado por tomografía, donde vemos una fractura que atraviesa la región epifisiaria, ¿verdad? Que este es el disco de crecimiento, ya en un paciente ya alrededor de los 18 años. Y si ustedes se fijan, si esto no se fija, quedará una grada y esto va a provocar una erosión y una artrosis. Y el hueso va a dejar de crecer en forma adecuada. Entonces, hay que alinearla, ponerle pines, tornillos y fijarla para que quede estable y no haya compromiso del disco de crecimiento. Aquí tenemos una fractura metafisiera de Colles, ¿verdad? La diferencia es que el ángulo es hacia la región ventral y la de Smith, el ángulo es a la región dorsal. ¿Verdad? Y cuando estén en ortopedia les van a hablar de fracturas más por nombres que por características. En forma general, lo que hablamos ahorita fueron los 4 tipos de fracturas. Ahora, en los niños, de acuerdo a localización, y esto es para que es importante que lo sepan, yo espero ver en un niño normalmente una fractura de antebrazo y codo, una fractura de tobillo y tibia. Puedo llegar hasta ver una fractura de húmero o una fractura de clavícula, pero no espero ver una fractura de cráneo, una de columna, cervical, dorsal, lumbar, fracturas de costillas, fractura de pelvis o fractura de fémur. Yo no espero ver eso, a menos que sea un accidente automovilístico. De lo contrario, en todo trauma simple, esto no se debe ver. Si ya no aparecen estas, que son las frecuentes de acuerdo a localización, siempre piensen en maltrato infantil. Bueno, las fracturas por estrés son aquellas que se presentan por efectos repetitivos. Por ejemplo, esto es más frecuente en deportistas que saltan continuamente, que hacen maniobras continuamente y que no permiten que su cuerpo recupere o se repare adecuadamente. También hay fracturas por estrés por sobrepeso. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. Esta imagen muestra una línea horizontal radio opaca dentro del tejido radiolúcido del hueso. Es un paciente adolescente, miren, todavía no está sellado el disco de crecimiento, tanto en la tibia como en el peroné. Y si le tomáramos a la otra pantorrilla, tendría la misma lesión. Estas son microfracturas que están ocurriendo por sobrepeso. Sería como una impactación, ¿verdad? Sin destruir la cortical en este momento. Esto desaparece cuando la paciente disminuye su sobrepeso. Si ustedes ven, aquí está el hueso, no logramos ver el tejido celular subcutáneo. Todo esto es tejido graso. Significa que es una pierna gruesa. Otras lesiones que podemos ver son lesiones del talón o del calcáneo. El calcáneo, el famoso espolón calcáneo, es por micotraumas una y otra vez, sobre todo en las personas que usan tancón. Entonces, presionan, impactan. Esa impactación provoca inflamación de la inserción tendinosa del ligamento plantar. Es tanto el impacto que después provoca inflamación continua, generando un efecto osteoplástico que provocará calcificación del tendón y eso
lo vuelve doloroso. Ese es el famoso espolón calcáneo. También aquí, con el uso de zapato que quede apretado y que lastime el tendón de Aquiles, al estarlo lastimando continuamente, lo inflama y calcifica la inserción tendinosa. Entonces, todas estas son lesiones por microtrauma. En los corredores que saltan, muchas veces pueden presentar fracturas que no son evidentes y que manifiestan sus cambios 4 semanas después. Por eso es importante a un atleta que nos está refiriendo que tiene dolor plantar y que le toman una radiografía y que no encuentran nada, lo que tienen que valorar es el tiempo de evolución y considerar que está frente a una fractura no visible en el momento del estudio, pero que si no le dan reposo formará unos callos tan grandes que pueden generar cierto grado de deformidad y un callo irregular que provocará dolor persistente. Entonces, por eso es importante el manejo adecuado del paciente. Atletas que saltan, que usan potro, tienen una fractura transversa de la región isquiopúbica, ¿verdad? Un microtrauma. Si no hay reposo, no mejorará. El espacio entre las síntesis públicas es más allá de lo normal, no debe pasar de los 3 milímetros, aquí está abierto, significa que hay un trauma con abertura. Si esto se abre en los accidentes automovilísticos, se llama fractura en libro abierto. Eso es una complicación severa y normalmente está asociado a lesión de vejiga o uretra. Aquí tenemos una fractura de un hueso sesamoideo. Recuerden, el primer dedo tiene 2 huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos sirven para el equilibrio, ya que le dan soporte al primer metacarpiano, ¿verdad? Permitiendo que uno se ponga a un lado y otro al otro lado. Normalmente, el pie tiene una fuerza que ejerce el caminar. Uno de los puntos es la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y el talón. El talón tiene aproximadamente una fuerza de sostenimiento de un 40% y cada cabeza un 30%. Cuando la paciente usa tacones, esto se invierte, ¿verdad? El peso en cada una de las cabezas aumenta. Si antes tenían el 60, pueden tener 70% o 80% y dejarle al talón un 20%. Esto implicará que esto provocará que estos sufran mayor peso y pueden presentar estas fracturas, o que el pie trate de compensarse y hay un ángulo que está aquí, un ángulo que se forma entre la primera metatarsiano y la primera falange. Es un ángulo que tiene la capacidad de estabilidad. Si se pierde la estabilidad por aumentar el peso a este nivel, este ángulo se aumenta. Si se aumenta, forma lo que ustedes conocen como juanetes, pero desde el punto de vista clínico, debemos de conocerlo con el nombre de algus valgus. Y normalmente es bilateral porque es compensatorio. O sea que no es tan práctico estar siempre usando tacón alto, porque tiene esos efectos. Igual la gente que usa botas y con plantilla ancha van a generar ese mismo problema. Bueno, las fracturas patológicas son aquellas fracturas que se presentan con impactos mínimos. Por ejemplo, alguien dice, me pegué con una puerta y me fracturé, eso no es normal. Entonces, ocurren porque hay una lesión preexistente y el impacto puede ser mínimo, pero como ya estaba la lesión preexistente, provocó la fractura. Como en este caso. Aquí recibió un impacto este paciente, pero ya había una lesión lítica en su interior con adelgazamiento de las corticales, recibió el impacto y la fracturó y provocó el desplazamiento.
por una lesión preexistente. ¿Qué puede ser esta lesión preexistente? Benigna o maligna. Puede ser un quiste óseo neumático o puede ser una metástasis. Para eso debemos de hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Como en este caso, que es un paciente pediátrico y que miramos una lesión lítica ensanchada con microfractura ya, la cortical ya está empezando a dañarse aquí y que está estable todavía, pero está esta lesión lítica que va a generar que esto se fracture y se desplace. Ya está empezando. Entonces, ¿qué puede ser esto? Pues un montón de cosas. La correlación clínico-radiológica es fundamental para determinar qué puede ser. Puede ser un quiste aneurismático, por la edad, la localización, hay que averiguar el sexo, o puede ser una metástasis de un tumor de Ewing. Todo tiene una correlación. Tenemos las fracturas en los ancianos. Lo frecuente en los ancianos son fracturas de muñeca y cadera, ¿verdad? Está asociado a la pérdida ósea o de sustancia ósea, sobre todo en mujeres por la osteoporosis. Las estadísticas muestran que el mayor riesgo es entre los 80 y 85 años, ¿verdad? Y que si hay una enfermedad preexistente, pues puede aumentar el porcentaje mucho más. Aquí tenemos un paciente con una fractura de muñeca. Si ustedes se fijan, miren el hueso, se mira con múltiples imágenes negritas, radiolúcidas, ¿verdad? Se mira la cortical bien delgadita, ¿verdad? Es porque hay osteopenia, o podríamos decir osteoporosis. Se cayó, impactó con la mano y se fracturó. Se fracturó porque hay signos osteopénicos. Aquí, las fracturas de cadera, que son frecuentes, el paciente se cae, detiene la fuerza con la rodilla, pero la fuerza de tracción se presenta a nivel de cadera y estas fracturas pueden ser extracapsulares o intracapsulares. Las extracapsulares son las que están fuera de su nombre, como lo dice, fuera de la cápsula articular, y la cápsula llega hasta la región superior de los trocánteres. O sea, una fractura que se encuentra entre el trocánter mayor y el trocánter menor se llama transtrocantérica, pero está fuera de la cápsula. Una fractura que esté por debajo de aquí se llama subtrocantérica. Ahora, existen aquí adentro varias fracturas que son intracapsulares y que la mayoría son quirúrgicas. Dentro de las extracapsulares hablamos de la transtrocantérica o subtrocantérica. Dentro de las intracapsulares están todas las fracturas de cabeza y pueden ser diferentes: trifragmentaria, cominuta, deformante, necrosante, etc. Las fracturas subcapitales, que están por abajo de la cabeza, o sea, están en el cuello del fémur, pero el cuello del fémur se divide en 3 segmentos. El inmediatamente abajo de la cabeza se llama subcapital, el que está en el tercio medio se llama transcervical y el que está pegado para llegar a nuestro trocánter se llama base cervical. Las fracturas también a este nivel pueden ser a diferente nivel. Un ejemplo es como los tenemos aquí, ¿verdad? Este es subcapital, transcervical, base cervical, transtrocantérica y subtrocantérica. Los factores que van a predisponer a estas fracturas son múltiples. Ya haber tenido fractura de cadera anterior, la edad de 75 años, ser del sexo femenino porque predispone a la osteoporosis, el bajo peso corporal porque los impactos no van directamente al hueso, no hay grasa que disminuya el impacto, las enfermedades coadyuvantes como la insuficiencia cardíaca, la osteoporosis, el hipertiroidismo, la insuficiencia renal, ¿verdad? Todas aquellas enfermedades que alteren la ingestión de calcio y vitamina D, la inactividad física, los déficits
físicos y mentales. Eso, los déficits físicos porque disminuyen la actividad física y mentales porque tampoco generan movimiento a las personas con trastorno. Ojo, además de producir cáncer, el tabaquismo también produce alteraciones osteopénicas que inducen a las fracturas más frecuentes. Por último, las fracturas especiales son aquellas fracturas que son de alto impacto con complicaciones severas, con una evaluación multidisciplinaria, porque involucran muchas estructuras a la vez. Pueden ser generadas por golpes, por roces a alta velocidad o armas de fuego. Y aquí estamos hablando de las fracturas de Lefort, en algún momento han de haber escuchado, Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3. La Lefort 1 está circunscrita al maxilar superior, la Lefort 2 está circunscrita al maxilar superior, a los senos maxilares, los senos esmodales y el propio tabique nasal. La Lefort 3 es aquella que está circunscrita a la base del cráneo, involucrando las órbitas y el hueso cigomático y el hueso etmoidal. Cada una de ellas tiene mayor grado de complejidad y el manejo es multidisciplinario. Pueden ser otorrinos, oftalmólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, radiólogos, etc. Dependiendo de la gravedad. Ahora, este es un ejemplo de hasta dónde estarían los rangos de la fractura, de lo que estaría afectando. Aquí es la literatura para que la lean ustedes. Pero existen múltiples lesiones de fracturas, de solo propiamente en la cara, de solo el maxilar inferior, superior, de solo la región mentoniana, etc. Todo dependerá del mecanismo del trauma. Las razones de trauma muchas veces en la cara y las de Lefort son la mayoría accidentes de automóvil. Tienen que ver con la ausencia de cinturones o mal colocación del timón o mal colocación del asiento, etc. La radiografía no está indicada en trauma agudo, solo está indicada en manifestaciones tardías de los pacientes. Y hay diferentes gamas de estudios radiológicos que hay que hacer, como ser de cráneo, bilateral, de órbitas, de senos paranasales, en Water, en Gowell, en proyección lateral, etc. Hay una variabilidad. La decisión dependerá de qué es el trauma. Si solo fue un puñetazo en la nariz, pues hay que hacer una radiografía simple y ahí podemos encontrar el diagnóstico. Si es un trauma craneoencefálico, pues el estudio es tomografía. Tenemos 3 casos relacionados. Este es un paciente, vamos a ponerle Jimmy, de 40 años. Sufrió un accidente en moto. Estaba todavía bajo bebidas alcohólicas. Se deslizó en su moto. No tenía colocado su casco. Salió volando su casco juntamente con él y él cayó en el pavimento y justamente al caer en el pavimento iba pasando un carro y la llanta le pasó justamente por el lado de la cara. Entonces, esta es una reconstrucción tomográfica de Jimmy. Su cara no es redonda, sino que su cara es alargada, pero lo que están viendo es un montón de edema que Jimmy está presentando en este momento. Ahora, radiológicamente, bajo un estudio tomográfico con cortes axiales y con reconstrucciones multiplanares, hacemos una reconstrucción volumétrica, lo que ustedes conocen como 3D, y logramos encontrar las lesiones múltiples que tiene Jimmy en su cara. Y no es una fractura de Lefort. En realidad no tiene una descripción, podríamos decir que son todas las 3 Lefort y más, ¿verdad? Tiene fractura de los frontales, fracturas multifragmentarias del etmoides, de los senos paranasales, multifragmentaria de las órbitas, del maxilar superior, del maxilar inferior,
de porciones del cigomático. Y aquí le estamos haciendo reconstrucciones de diferentes lugares para que ustedes vean. Esto es una fractura extremadamente compleja, casi mortal. La valoración de este paciente va a ser por una variedad de especialistas, neurocirujanos, oftalmólogos, otorrinos, anestesiólogos, gastroenterólogos, radiólogos, maxilofacial, en fin, psiquiatras, si es que logra sobrevivir, porque las cirugías van a ser múltiples en este paciente. Y la morbimortalidad va a aumentar porque este paciente va a requerir traqueostomía, gastrostomía, etcétera. Colocación de alimentación parenteral al inicio, un montón de cosas. Aquí tengo otra paciente parecida. Esta paciente era copiloto, se había dormido, se quitó el cinturón, el carro impactó y ella fue a dar la cara directamente al vidrio. No salió fuera del vidrio, pero sí, todo su cara impactó. Tiene fracturas parecidas a la anterior, solo que más pronunciadas del maxilar inferior y del cigomático. El único que no tiene es fracturas del hueso frontal. Pero de ahí es una fractura extremadamente compleja. La morbimortalidad también va a ser alta. Aquí son reconstrucciones volumétricas. Por último, el último caso es una paciente en una discusión familiar. El compañero de hogar le disparó un balazo con una calibre 45, no le pegó, solo le rozó la piel, pero la onda expansiva de la bala provocó una fractura conminuta del hueso temporal en toda su extensión. La onda expansiva destruyó la órbita, el cigomático, el temporal. Por lo tanto, la onda de impacto dentro del parénquima cerebral fue severa. Este paciente presentó edema cerebral del lado derecho. En 72 horas presentó un infarto completo del hemisferio cerebral derecho. ¿Cuál fue la razón? El hueso temporal fue el más dañado, por lo tanto, la arteria meningia media fue definitivamente afectada, provocando alteración de la irrigación del mismo lado. Eso generó edema, compresión de la arteria cerebral media. Por la compresión y el edema, oclusión de las mismas, hubo un infarto masivo. La paciente murió a las 72 horas. No pude rescatar todos los estudios porque fue un caso médico legal y todo fue, como ustedes saben, todos estos casos llevan y recopilan todos los estudios. No sé si tienen dudas, preguntas o comentarios con respecto a este tema. No, doctor. De mi parte, nada, doctor.